¿Qué empezamos, si les parece? Dale. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí. profe. Bueno, temas de primer parcial, lo que hay que repetir mañana es Descartes. ¿Alguna duda específica con Descartes? De mi parte, no. Bueno, Profe, seguimos y si a alguien después se le ocurre alguna, lo pueden mencionar. ¿Se me escucha? Sí, Empezando no con Descartes, pero puede valer para cualquier autor. sí. Sería más o menos que tendríamos que saber la crítica que hace Descartes a los pensadores de la época, lo que propone y cómo lo propone, ¿no? O sea, la argumentación. Eso sería como Sí, en pero síntesis lo que tendríamos que eso de la saber. argumentación, lo que yo decía la vez pasada es que eh, la señal que tienen que dar es que se sentaron a trabajar los textos. Eso como opuesto a conocer la generalidad del tema. ¿Esto se entendió más o menos? Sí, profe. sí, O sí, sea, tener presente ejemplos, por ejemplo. sí, la señal que tienen que dar es que trabajaron con los textos y no tanto algo que yo asumo que todo el mundo lo puede hacer con relativa facilidad, que es entender más o menos qué es el racionalismo, qué sé yo. Eso yo lo doy por supuesto, pero de nuevo, lo que yo sugiero que se esfuercen en mostrar eso. Por ahí usando algún vocabulario específico o usando ejemplos, como vos decís, eso yo creo que suma. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ok. Las guías de lectura, recuerden que, desde mi punto de vista, por ahí me equivoco, pero yo creo que son honestas en el sentido de que es el tipo de preguntas que va a aparecer. ¿No es o al menos en mi cabeza, no sé si me estoy mintiendo a mí mismo, pero yo creo que es el tipo de preguntas que pueden aparecer en el examen. A veces aparecen también preguntas que son de la guía de lectura, así que, bueno, nada, sugiero que miren bastante eso. Que bueno, tenemos entonces Descartes, después tenemos Hume. Hume tiene Hume, cosas que no vimos por ahí en la clase y que son importantes. Préstenle atención a la crítica a la idea de causalidad, a la crítica a la idea de sustancia también, que es como importante. Y a veces aparecen preguntas de relación. Suponete, la idea de causalidad, ¿qué estatus tienen Descartes? ¿Alguien lo tiene en la cabeza eso? Sí, de idea innata es. Sí, es una idea innata y eso explica que sea, obviamente, que valga para todos los casos posibles. ¿Esto se entendió lo que acabo de decir? Sí, o sea, vos comentaste que literalmente Hume abre uno de sus capítulos diciendo sobre las ideas innatas, dos puntos, no existe. O sea, Sí, pero mi pregunta específica es la siguiente. Si a Descartes apareciera y le preguntamos, che, ¿por qué vemos nosotros el mundo, la naturaleza, conectada causalmente? Recuerden que lo que me refiero a eso es que nosotros naturalmente asumimos que los eventos están conectados de manera causal. Por ahí no conocemos la causa específica, pero sí asumimos que alguna causa hay. Entonces, si a Descartes le preguntamos por qué pasa eso, el chabón diría, bueno, eso es muy fácil, porque la idea de causalidad es una idea con la cual nosotros nacimos, que es una idea innata, ¿se entendió? Sí, 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 sí. genial. Sí, profe. Ok. Después, Hume hace una crítica a esa idea de causalidad y lo que es importante entender, creo yo, de eso es que ¿dónde se puede aplicar la causalidad en Hume? En el hábito de ver que una cosa sucede después de la otra. Perfecto, sí. Solamente en aquellos casos en donde se nos da a nosotros una cosa y después otra. Pero eso es importante porque si vos entendés a Hume, entendés que la idea de causalidad solamente se puede aplicar en el ámbito empírico. ¿Esto se entendió por qué? Porque básicamente se te tienen que dar los objetos. Sí, sí, tenés que presenciarlo vos Sí. mismo de alguna Sí, sí, manera. sí. Si no tenés hábito o costumbre, entonces olvídate de aplicar la idea de causalidad. Y esta obviamente es un tiro por elevación a Descartes, porque Descartes aplica la idea de causalidad a todo. Así que bueno, lo que está diciendo es, olvídate, no se puede aplicar al ámbito de la metafísica como vos hacés, por ejemplo, en una de las demostraciones de la existencia de Dios, porque ahí en la metafísica, obviamente los objetos no te son dados, bla, bla, bla. Bueno, en fin. Profe, una Sí, pregunta. sí. Los, ¿Hay alguno de los parciales que tenga recuperatorio? O sea, hay tres. Sí. ¿Hay un recuperatorio o ninguno?
No, no, son exámenes eliminatorios. Por desgracia, es así. Nada, sí. No por promedio ni nada. No, son exámenes eliminatorios. La cursada, lo comento esto, por ahí no vino al caso, pero lo comento rápidamente. En la cursada del cuatrimestre, ahí sí se siguen las reglas habituales, es decir, que hay recuperatorio, es como más normal, hay más tiempo para digerir los textos. Nada, también eso lo comento nada, para que sepan que esta es alternativa, pero acá son parcelitos eliminatorios, tenemos re poco tiempo y hay que estar, nada. Yo esto de nuevo lo digo a favor de ustedes, que a veces un par de días que tuviste, no sé, qué sé yo, alguna tontería y no le pudiste dedicar tiempo en un intensivo, eso es durísimo, pero bueno, esa es la situación. Profesor, le hago una consulta. Sí. Lo que no me quedó del todo claro es, en Popper, la crítica que le hace a Hume de la idea de causalidad. Entiendo la crítica que hace de que no es la inducción la que se usa para la ciencia, porque no se arranca de la observación, sino Sí. que uno arranca del problema, entonces ve una observación y ya puede saltar a la conclusión, Sí. a una hipótesis y eso. Sí, eso igual no lo entiende casi nadie, así que paciencia, pero lo que dice Popper es que la inducción es un mito, o sea que si vos pensás que estás haciendo un razonamiento inductivo, te engañás a vos mismo. ¿Se entendió? Por el hecho de que directamente nosotros lo que vemos son problemas, o sea, no hacemos observación para recopilar datos y después Sí. pasar a inducción, es por todo eso. El ejemplo que él da es de unos cachorros que él dice son muy astutos. Lo cuento rápidamente. Popper está describiendo un inductivista que dice, miren, los animales también aprenden por inducción. Y entonces cuenta los experimentos que se hacen con cachorritos que nunca vieron un cigarrillo. Entonces, cuando le acercás uno, lo huelen la primera vez y se van. Y después le acercás otro y lo huelen otra vez y se van. Y a la tercera, cuarta o quinta vez ya no se quieren acercar. ¿Hasta acá se entendió? Sí, igual yo eso lo había leído y por lo que recuerdo es solamente una vez se lo muestran y ya no se acercan más. Entonces, claro, el punto es que hasta ahí el relato inductivista calza, pero después dice que incluso hay cachorros que son tan astutos que con una vez que se lo muestres ya no aparecen más. Y ahí claramente eso no es un esquema inductivista porque la inducción requiere al menos 2 observaciones, como mínimo, para que haya similaridad, ¿se entiende? Sí, perfecto. Lo que sugiere Popper es que el cachorro, como otras entidades vivientes, tiene conjeturas en la cabeza. No se acerca al cigarrillo, digamos, se acerca al cigarrillo con expectativas. ¿Se entendió? Sí. Es decir, con hipótesis previa. Por ejemplo, el cachorrito por ahí piensa que el cigarrillo es algo para comer, qué sé yo, y se acerca y ya con una vez rechaza la hipótesis y a partir de ahí ya no avanza más. Lo que implica eso es que el cachorro también aprende por conjeturas y refutaciones y no por inducción. Por eso Popper lo que dice es que que la inducción es un mito, que lo que tenemos todo el tiempo son conjeturas y reaccionamos ante la refutación, reaccionamos a veces con un solo contraejemplo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Ok. Y sería eso de como que hay una regresión infinita, ¿no? Si aceptás como que es cierto esta idea de la inducción, porque, o sea... Sí, la inducción tiene 1000 problemas. Uno que me parece a mí que lo hace difícil de aceptar para ustedes es que la inducción empieza diciendo observar neutralmente el mundo, porque la idea del inductivista típico es que la neutralidad de la ciencia, la objetividad de la ciencia, se basa en que la observación es neutral y objetiva. ¿Se entendió? Sí. Sí, y eso me parece a mí que es ya inaceptable para ustedes y es una de las críticas que se le hacía antes al razonamiento inductivo. Bueno, en fin, y obviamente sí, cuando vos querés justificar la inducción por medio de la experiencia, eso se llama el teorema de Fries, pero es más bien de Filo. Si vos querés justificar la inducción diciendo que funcionó en el pasado, estás justificándola con un razonamiento inductivo y ahí viene lo que mencionás que es el círculo, la regresión al infinito, ¿no? Pero bueno, la inducción tiene 1000 problemas, eso es cierto. Gracias. Profe, eso te iba a preguntar, ¿podemos llegar a justificar los problemas de la inducción mediante el trilema de Fries?
Sí, a mí me parece que sí, eso para mí es como muy claro, pero como no lo vimos específicamente, pero me parece que está bien. Yo eso me parece súper, que si se entendió eso, pónganlo. Sí, bueno, y después sigue Kant. Kant entiendo que es un poco más problemático. ¿Alguien se acuerda cuál es el problema que quiere resolver Kant? ¿Cómo ¿Cómo es diferenciar posible acción? Muy ¿Cómo bien, recuerden entender eso. la Eso hay que física? memorizarlo. El problema que quiere resolver Kant es cómo es posible la existencia, o cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. Si son posibles, ¿existen? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que estaba viendo Kant, que era un conjunto de juicios sintéticos a priori? La física. Los de La Newton? física de La Newton. física de Newton. Sí. Entonces, eso es importante, es el problema que quiere resolver Kant, y lo resuelve suponiendo un sujeto activo. Nota al pie, ese sujeto activo después lo hereda Popper. Por eso Popper dice que enfrentamos a la realidad no de manera pasiva, sino con un montón de conjeturas. Ustedes, si Popper tiene razón, ven al mundo de esa manera. Todo el tiempo hay conjeturas con respecto a lo que piensa, no sé, la persona que tenés enfrente, o el que se te va acercando, etcétera, etcétera. Y ese sujeto activo lo saca de Kant. Y recuerden que Kant tiene que proponer un sujeto activo para resolver el problema de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, es decir, cómo es posible la física, que es la aplicación de la matemática a la naturaleza. Recuerden que Descartes resuelve ese problema ¿cómo? Con las ideas innatas. Sí, Gracias a básicamente Dios. con la idea de que Dios hizo las ideas innatas e hizo la estructura del mundo, y eso garantiza que la matemática que parte de la razón se pueda aplicar a la naturaleza. Pero bueno, Kant da una respuesta muy distinta. Eso sería lo de la cosa en sí. A ver, la cosa en sí es lo que Kant lo tiene que suponer, pero la cosa en sí no se puede concebir, porque lo que ustedes pueden concebir son cosas como gatos o perros. ¿Lo pueden hacer? Sí. Sí, pero el gato lo pueden concebir porque ocupa Espacio, tiempo. un lugar en el espacio, ocupa un momento en el tiempo, y además hay impresiones sensibles. Pero la cosa en sí es lo que no ocupa un lugar en el espacio, no ocupa un instante en el tiempo, y además es la fuente de las impresiones. No es una impresión. ¿Se entendió eso o no? Por eso lo que dice Kant es que la cosa en sí nosotros la tenemos que postular, pero que de ella no podemos predicar absolutamente nada. Nosotros podemos predicar del mundo real, de la naturaleza, de las cosas que nos rodean, pero no de lo que está más allá de eso. ¿Se entendió eso? ¿Podemos Más o menos. decir que Sí. el alma es la cosa en sí, por así decirlo? A mí me parece muy loco eso. Por ahí debe haber interpretaciones así, pero a mí me parece muy loco. No es que el alma sea la cosa en sí, sino que es la cosa en tanto no es percibida, por así decirlo. O lo que está Claro, por detrás de que no lo podemos ver físicamente ni imaginarlo. Sí. Es que La no fuente de las impresiones que sí podemos nosotros percibir. podría Profe, ser así pero- como. Uy, ¿puedo Vamos preguntar? hablando. Bien, que eso no lo demuestra empíricamente Kant, sino que a través del conocimiento trascendental, ¿puede ser? Algo así me había quedado en la clase. Sí, básicamente antes de Kant, lo que la gente, si la gente era grosa, estudiaba física, pero si vos eras muy, pero muy grosa, estudiabas metafísica, porque la metafísica era el estudio de las cosas en sí. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y Kant dice, olvídense, la metafísica en ese sentido, lo que pasa es que esto es medio de filo, pero en filo se distingue entre trascendente, que es lo que está más allá del fenómeno, es decir, la cosa en sí, y trascendental, que es lo que dice la compañera. La diferencia es que lo trascendente es incognoscible porque el fenómeno, el objeto te tiene que ser dado para conocerlo, y lo trascendental, pero de nuevo, perdón, esto es de filo, alude al estudio de las condiciones de posibilidad de los objetos. A priori. Sí, exacto, es la estructura a priori. Kant dice, eso sí nosotros lo podemos conocer, cuál es la estructura a priori con la cual enfrentamos el mundo, etcétera, etcétera. Nota al pie. Hay una punta en la guía de lectura que tengan una idea de cómo contestarlo al menos, que es la idea que tiene después Mises y que hereda una gran parte de la escuela austríaca, según la cual la economía, nuestra disciplina, está basada en juicios sintéticos a priori. ¿Se entendió eso? Sí.
Ok, esto es importante porque eso lo que quiere decir es que estaría de acuerdo Mises con Friedman. No. No, Soy yo. Friedman claramente no, es distinto. El austríaco, el misiano, siente que la economía parte de juicios sintéticos, es decir, que te agregan información nueva acerca de la acción humana y que son a priori. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir a priori? Independiente de la experiencia. Muy bien. Ojo con decir que es previo a la experiencia, porque no es previo a la experiencia, es independiente de la experiencia. Y si es un juicio, si la economía parte de juicios sintéticos a priori, la economía es verdadera, Sí. Sí. sí, Sí. y y es Es necesaria y necesaria es y universal. universal. Sí. ¿Esto se entendió o no? Sí. Sí, sí. Por eso los austríacos ustedes los van a ver y no es fácil discutir con ellos porque están extremadamente seguros de lo que dicen, porque tienen esta cosa de que la economía es un conjunto de verdades necesarias y universales, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo heredan de Kant. ¿Esto se entendió? Bueno, espero que Sí. sí. Ok. Entonces que vaya bien con ellos. Sí, hasta cierto punto sí, pero específicamente la idea de juicio sintético a priori me parece a mí que es importante para entender esa tradición. Una cosa, lo único. Lo que implicaría es que básicamente esa idea de recurrir a que la ciencia económica sean juicios sintéticos a priori implica que no es testeable, por ende no es ciencia, ¿no? Si lo agarra Popper, hay una lucha ahí. Gente como Popper, y después hay un personaje que todavía no vimos, pero ya vamos a ver, que es Hayek, que está medio en el medio, pero Popper perfectamente le haría esa crítica. Que vos decís, ¿se entiende? Sí. Ok, sí. Pero desde el punto de vista de los austríacos, no es así. Los austríacos dirían, no me vengas con esos criterios locos. La economía es un conjunto de verdades y yo te voy a demostrar, y te demuestran eso en un libro que se llama La acción humana, que si pueden mírenlo cuando se reciban, está muy bueno. Okay. Y, profe, volviendo al problema principal de Kant, o sea, la respuesta muy básicamente es que son conocimientos que aprendes empíricamente y después, mediante abstracción, terminan siendo empíricamente, no me acuerdo cómo habíamos dicho, como trascendentales, ¿no? Universales y... Sí, lo que él dice es que todo el conocimiento comienza con la experiencia, ¿y a quién le está dando la mano ahí? A Hume. A A Hume. Hume. Pero, sigue diciendo, no todo nuestro conocimiento se origina en ella, o algo así. Y lo que quiere decir es que, si bien comenzamos contando, como yo lo decía, bolitas o hojitas, etcétera, etcétera, una vez que vos tenés ese conocimiento, su validez es transempírica. ¿Esto se entendió o no? Sí, Sí. como es universal, como la idea del Exactamente, se aplica a cualquier Pero está objeto bien que vos dicho una puedas abstracción. concebir. O sea, ¿Cómo? es como yo lo vi como en el ejemplo ese, que es como un momento en el que abstraes ese conocimiento de que deje de ser que sumas palitos Sí. a esa idea. Por eso yo le digo a una abstracción, porque es como... Sí, lo que pasa es que eso de abstracción es más bien de Aristóteles. Yo entiendo lo que pasa, que al principio uno usa cosas pensando que son sinónimos, pero nada, eso es Yo puede ser tengo que buscar un peligroso. conector para ahí para una palabra que me diga, para unir esas dos oraciones, y no lo puedo No, encontrar. Kant tiene ese tema. Kant la forma de decirlo es que tiene origen empírico y validez transempírica. No sé Ok, si lo no le busco el pelo. No, yo entiendo que uno quiere ponerle sinónimos, lo que pasa que acá por ahí ese juego es peligroso porque, nada, son como términos técnicos. Sí, entiendo, gracias. Profe, tengo una Sí. duda más de Kant que está en la Sí. guía, que es cómo demuestra que el espacio es a priori. Un poco me confundí ahí. El tema es que todo el mundo piensa habitualmente, si le preguntás a cualquier persona qué es el espacio, te va a decir, y chabona, es lo que está ahí, mirá, lo que está ahí afuera, ¿sí? Y pensamos que el espacio es como un recipiente en donde están los objetos. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y entonces, Sí. esa forma natural de pensar el espacio, que también la tenía en la cabeza Newton y tanta gente hoy, Kant dice, eso no es así, porque si hay dos opciones. O el espacio se aprende empíricamente, que es lo que piensa todo el mundo, ¿hasta acá se entendió? Sí. O el espacio es previo a la experiencia, o es independiente de la experiencia. Y el punto de Kant es que si vos no tenés la categoría de espacio, ¿podrías ver esta lata? No. No.
Y entonces lo que quiere decir es que no es que vos aprendés el concepto de espacio viendo los objetos y las relaciones entre los objetos, como atrás, adelante, etcétera, etcétera. ¿Se entendió? Sino que el espacio es condición de posibilidad de los objetos. Y eso Ah, dice que no se puede aprender empíricamente, porque es condición de posibilidad de la experiencia. listo. Ok. Sí. Nada, después mírenlo a ver si... Pero bueno, ese es uno de los argumentos. El otro tiene que ver con que el espacio es único y las cosas que... Mírenlo eso, es una pregunta de las que a veces suele aparecer. Profe, Sí. le pegué ahí un texto que es de lo que critica Popper a la parte de Kant, que la verdad no lo entendí mucho. ¿Cuál? Está ahí en el coso, igual me parece que es un poquito largo. Está ahí en la conversación, en el chat. A ver. Bueno, esto lo comentábamos que él dice que Kant probó demasiado en el sentido de que si Kant tiene razón, ¿qué tiene que haber pasado con Newton? Tendría que haber sido Tendría que cierto. ser cierto. Claro, tiene que ser necesariamente verdadero. Por eso el chabón dice, Kant estuvo muy bien, pero si Kant hubiera tenido razón, los juicios de la ciencia tendrían que ser universales y necesarios verdaderamente, y eso no es lo que pasa. Por eso lo que él dice, bueno, eso, de lo que entendí ahora es esa idea. A ver. Bueno, acá dice que nuestro intelecto no extrae sus leyes de la naturaleza, sino que impone sus leyes sobre la naturaleza. Dice, ahí Kant estaba en lo cierto. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Pero pensar que esas leyes, que es las teorías científicas, son necesariamente verdaderas, dice, ahí el chabón se equivocó, dice Popper. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Eso es lo que yo les comentaba, que Popper retoma de Kant la idea de que el sujeto es activo, por eso dice, nosotros le imponemos, tiramos nuestras redes conceptuales a la naturaleza, es lo que hizo Keynes, lo que hizo después Friedman y otros economistas, que imaginan teorías y después las arrojan a la naturaleza a ver si más o menos funcionan bien, pero que el resultado de eso no es la verdad, por el principio de asimetría, sino que es otra cosa que es el conocimiento conjetural. Por eso ahí se aparta de Kant. Recuerden que en Kant la ciencia es conocimiento verdadero, como en toda la modernidad, y en Popper eso ya no. Que acá abajo veo otra pregunta, dice, Kant menciona la causalidad como un factor puro del entendimiento, sí, como una categoría pura del entendimiento. Ok, eso es cierto. Kant dice, recuerden que en Descartes la causalidad es una idea innata, Hume hace una crítica feroz de la idea de causalidad y la reduce al ámbito empírico. Kant dice, está bien, la causalidad solamente se puede aplicar al mundo fenoménico, al mundo empírico, y es necesaria porque la idea de causalidad es condición de posibilidad de los fenómenos. Es decir, ¿no? La conexión necesaria que Hume quería encontrar en la experiencia, Kant dice, no está en la experiencia, sino que es condición de posibilidad de la experiencia. ¿Esto se entendió? ¿Podría explicarlo más, si no molesta? Sí, creo que sí, ahí va. Para que... Ok. Acuérdense que el problema de Hume, que Kant quiere resolver, es que Hume encontró la conexión necesaria en la experiencia. La verdad que no. No la encontró. Y entonces el chabón dice, dado que no la encuentro, bueno, hay un problema con la idea de causalidad, bla, bla. Kant lo que dice es, la idea de conexión necesaria, nosotros la vemos en la naturaleza al ver la causalidad, pero no porque nazca de una impresión. Vos, Hume, tenés razón, no tenemos una impresión directa de la conexión necesaria. Pero no hace falta, porque la idea de causalidad no surge de la experiencia, sino que, como el espacio, es condición de posibilidad de la experiencia. Y eso explica que sea necesaria y universal. ¿Se entendió? Creo que ahí sí. Ok. Entonces, por eso él dice, nosotros nacemos con esa categoría del entendimiento que nos hace ver la realidad causalmente conectada. Y eso entonces implica que
es necesaria, aunque no tengamos la impresión de necesidad. Bueno, nada, suerte con eso. La verdad es que si lo entienden son mejores que yo, porque a mí me costó un montón entenderlo. Así que paciencia con eso, por favor. Profe, le hago una consulta. Popper, entiendo que en general las categorías del entendimiento de Kant está de acuerdo, pero ¿está de acuerdo también con las dos principales que van aparte de las categorías, que es el espacio y el tiempo, como que son también así, ay, no me acuerdo cómo es el nombre? Pará. Yo lo que entiendo es que la visión de Popper es que nosotros somos activos, pero no específicamente tanto en las formas puras de la sensación o en las formas puras del entendimiento. Eso lo abandona, hasta donde yo lo entiendo de Kant. Somos activos en el sentido de que todo el tiempo queremos resolver problemas y todo el tiempo tenemos conjeturas en la cabeza. ¿Eso se entendió o no? Sí. Cuando ustedes caminan por la calle, obviamente que nadie es consciente de eso, pero todo el tiempo una parte de nuestra cabeza, por eso requiere tanta energía al parecer, pero una parte de nuestra cabeza está monitoreando y viendo si la gente se acomoda a la conducta que que tu hipótesis, digamos, adjudica como de normalidad. Y rápidamente, si hay algo anómalo, tu cabeza lo detecta. Eso es gracias a que vemos el mundo de manera activa. Pero si bien Kant hizo la crítica de la razón pura, es eso que vos mencionás. La crítica de la razón pura es el examen de las estructuras de la razón. Y eso el Popper nunca lo hizo. Popper lo que dice es que nosotros somos activos y todo el tiempo estamos, nuestra cabeza genera hipótesis todo el tiempo. Perfecto, gracias. Y Kant dice que todo conocimiento aparte de la experiencia, pero ¿cómo era la otra parte? Pero que no todo el conocimiento se origina en ella. Igual búsquenlo bien en Carpio porque estoy hablando de memoria, ¿sí? Ups. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo podríamos diferenciar, digamos que claramente, los juicios analíticos con los sintéticos a priori? Porque ambos son necesarios y universales, ¿verdad? Ambos se parecen en que son necesarios universales. Los analíticos no te dan información nueva porque el predicado surge de analizar el sujeto y los sintéticos sí te dan información nueva. En eso se diferencian. Pero, por ejemplo, una persona de corta edad, no sé, un niño de 7 años, por ejemplo, la frase de todos los solteros son no casados, para esa persona sería información nueva, ¿no? Sí, pero cuando vos le explicás que el significado de ser casado es ser no soltero, no es que vos tenés que mostrarle cosas, ¿se entiende? Simplemente le tenés que explicar el significado de la palabra. En ese sentido, es un juicio analítico porque el predicado surge por análisis del sujeto, si bien, como vos decís, la vez que lo aprendimos, por ahí no sabíamos eso. El punto es que no necesitas la experiencia, necesitas solamente un diccionario o alguien que te diga qué significa la palabra. ¿Se entiende? Profe, o sea, decir las dos cosas es como lo mismo. Sí, es exactamente, por eso no agregan información y son necesariamente verdaderos. Sí. Profesor, igual la parte ahí de la matemática, o sea, que es sintético, no hace ruido por todo lado. Para el chabón lo que dice es que la matemática vos la tenés que aprender, no es que aprendés definiciones, sino que vas derivando cosas, que hay novedad en esa derivación, ¿se entiende? O sea, pero si 5 más 7 es 12, o sea, es simplemente, o sea, es por definición y moverte los lugares correspondientes, no es que es algo nuevo, es como la explicación de lo que es una persona casada que es no soltero, es lo mismo. Bueno, si no concedes ese punto, Kant nunca te va a cerrar. Kant se esfuerza en los prolegómenos y también en la crítica, en argumentar mucho ese punto por la objeción que vos decís. ¿Se entiende? Sí. Pero el chabón dice, no, chabón, te equivocás. No hay nada en el concepto de 7, en el concepto de más y en el concepto de 5 que implique 12. No hay nada de eso. Y eso, Kant dice, eso se puede ver con números más grandes, bla, bla, bla. Pero bueno, esa objeción que vos decís, el chabón la anticipa, o se habrá hecho el mismo, y trata de mostrar que no es así. Pero es como que te pongo un razonamiento lógico, que te pongo 200 implicaciones, una tras de la otra, que tal cosa implica tal otra, montones de proposiciones y cosas, y que si después de todo eso llegas a una conclusión y que me digas, bueno, esto es sintético,
y no es analítico porque te da más conocimiento, pero está todo derivado, será más complejo, más simple, pero no te agregó información nueva. Estaba ahí, tal vez estaba más oculta, porque tenías que hacer las cuentas, derivaciones, esto, aquello, pero estaba ahí. Somos medio simples para encontrarla de una, o sea, nos cuesta más tiempo. Uno puede derivar, uno puede decir, suponete que la matemática sea un conjunto de definiciones. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, un conjunto de axiomas. Sí. El tema es que vos después eso lo aplicás a la realidad y te da bien. Por eso la pregunta que él lo que dice es, preguntarse cómo son posibles los juicios científicos a priori es preguntarse cómo es posible la física teórica. Es decir, cómo puede ser que alguien, un chabón, sepa matemática y después con eso hace cuentas y después va a la realidad y esas cuentas están bien. ¿Se entendió? Sí, o sea, lo que entiendo que lo que termina haciendo es como que inventó toda una estructura para justificar algo que no le cerraba, hizo algo súper complejo para intentar justificar algo que no le cerraba inventando cualquier cosa. Que una parte está bien, que es la parte de las categorías, esa se la compro, pero es lo único que le compro. Está bien, bueno, pero mucha gente le compró durante mucho tiempo. Y yo creo que si Newton hubiera sido vigente, todos seríamos kantianos. Eso es, obviamente es una concepción personal, pero el punto es que Euclides, ponele que Euclides haya hecho lo que vos decís, que es simplemente derivar analíticamente las consecuencias de ciertos axiomas. ¿Ya está? Sí, sí. El tema es que eso después te sirve para calcular cosas en el mundo real. Y ese es como el misterio que Kant encuentra, que ese conocimiento, digamos, te sirve después para aplicar a cualquier objeto posible. Y entonces la pregunta que se hace es cómo diablos es posible esto. Sí, y yo lo que entiendo es que no le gustó la respuesta, es Dios, que diseñó todo, Sí. entonces inventó toda una estructura para no decir que es Dios. Bueno, pues eso es muy duro, es lo que dice Nietzsche, pero bueno, Nietzsche hace esa observación. Dice, Kant quería resolver este problema y lo que dice es, bueno, voy a inventar una facultad para eso y se va tranquilo. Pero bueno, qué sé yo, es muy duro Nietzsche, a mí me parece que hay que reconocer los méritos de Eso Kant. no lo leí Nietzsche. ¿Dónde Sí. dónde lo puedo leer? O sea, ¿eso tiene un libro que explica todo eso? No, el chabón lo tira en un aforismo, en 2 o 3, creo que en Verdad y Mentira en sentido extramoral, si le preguntás a la inteligencia artificial te lo va a decir seguro, cuál es la crítica o dónde están las críticas de Nietzsche a Kant, pero te lo tiran en tres líneas, en fin. Pero bueno, traten por favor de mirar con cariño a Kant, que es muy influyente, y si quieren entender la teoría austríaca, hay que darle un poco de sentido a Kant. ¿Qué, avanzamos un poquito más? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto, yo no entendí muy bien el ejemplo que pone Friedman para explicar el mercado del tabaco. Entiendo que los supuestos se ajustan a la realidad, entonces depende, pero Ese punto es central. Ah, yo no entendí ni ese ni el otro, el trigo que está justo ahí abajo. Son los dos centrales. El tema es así. Cuando yo estudiaba micro, hace muchas décadas atrás, se nos decían, bueno, para ver un caso de competencia perfecta o de subastador barrasiano, qué sé yo, tenemos que ir a Liniers y ver cómo funciona eso. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bueno, la idea detrás de ese profesor era que los modelos intentan describir ciertas situaciones del mundo real, ponele. Pero Friedman está en contra de esa concepción según la cual los modelos son descripciones de la realidad. Lo que dice Friedman es que para algunas circunstancias, el mercado de trigo, vos lo podés modelar como si, repito, como si, enfatizo, como si fuera de competencia perfecta. Para otros problemas, esa sería una pésima estrategia. Para otros problemas lo tenés que modelar como si fuera un monopolio, como si fuera competencia monopolística o lo que sea. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, el ejemplo que yo les daba la vez pasada es, supónganse que yo les pregunte, señores, el mercado inmobiliario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿es de competencia perfecta? ¿Es de monopolio? ¿Qué es? Claro, sería Depende. solamente un mercado. Muy bien, pero acá presten mucha atención. ¿Depende de qué?
del modelo que quieras. No. Muy bien, ahí está. Depende del problema que vos quieras resolver. Recuerden que tanto Friedman como Popper parten de la idea de que las hipótesis o la ciencia empieza con ¿qué? Con un problema. Con un problema. Y de acuerdo al problema que vos tenés para resolver, empezás a usar las herramientas analíticas que te enseñan en la carrera. Por ejemplo, si vos querés mostrarle a Grabois o a quien sea cuáles serían los efectos de una ley de alquileres que ponga un precio muy por debajo del punto de equilibrio, para ese problema en particular, uno puede modelar el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera de competencia perfecta. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Pero para un problema distinto, por ejemplo, ¿en dónde son más caros los departamentos? ¿En Puerto Madero o en Florencio Varela? Puerto Madero. ¿Cómo? Puerto Madero. Sí. Sí, ¿Florencio Varela es capital? No, perdón. No. Bueno, no importa. Otro barrio de capital. Pero lo que quiero decir es que si vos querés, si tenés un problema en donde querés explicar por qué en Puerto Madero son más caros los departamentos que, no sé, en colegiales, ahí obviamente el modelo de competencia perfecta yo no lo usaría porque no me sirve, ¿se entiende? Asumir precio único ahí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Entonces, para ese segundo problema, no te sirve el modelo de competencia perfecta, yo usaría uno distinto de oligopolio parcial o alguno así. Entonces, todo el punto es que no es que los modelos, lo que quiere mostrar Friedman es que los modelos que vos aprendés en la carrera son, en principio, instrumentos para resolver problemas, para obtener predicciones, es decir, para decir qué va a pasar si vos tomás la medida A o B o ese tipo de cosas. ¿Esto se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Perdón, Nota profe. que hay una distinción entre teoría y modelo, pero por el momento, olvídense, por el momento concéntrense en el texto de Friedman, que él la desliza, más adelante lo vamos a ver. Que lo que quiero decir con esto es que los modelos sean meros instrumentos, no implica que la teoría que subyace a los modelos, que es esa teoría que yo mencioné de ensayo y error, esa teoría, estos tipos piensan que es razonablemente correcta. Pero bueno, ya paciencia con eso, ahora concentrémonos en Friedman. Y profe, en ese sentido, en la guía de Friedman, la pregunta 5 que dice, ¿el mercado de cigarrillos es de competencia perfecta? No entiendo que habría que responder entonces. Que no, que la respuesta a todas esas preguntas es ¿cuál? Depende del problema. Depende del problema que vos quieras resolver. Préstenle mucha, pero mucha atención al trazo de tiza. Ese ejemplo es central, hay un 85% de chances de que entre, así que préstenle mucha atención. Porque se refiere justamente a eso. Sí, es básicamente eso explicado de una manera clara. Lo único que me hace un poco de ruido de ese ejemplo es que los primeros ejemplos, ¿viste? Es la línea, después la superficie, y que después que el volumen, como el volumen se va tan al que es la materia prima del productor y le importa el volumen por eso, o sea, como deja de ser la traza de la línea, me genera conflicto eso. Que, sí, por ahí no cambiará tanto. El punto es que si vos, suponete que es un marcador que vos estás haciendo, ¿no? Y si vos fabricás el marcador, te interesan los centímetros cúbicos que hay en una línea. ¿Se entendió eso o no? Sí. Pero básicamente es eso. Por ahí si hubiera un pizarrón yo lo podría explicar un poco mejor, pero nada, el punto que les tiene que dar claro de... ¿Cómo sería los centímetros cúbicos? Si vos trazás, a ver si puedo trazar algo acá. Lo de la pluma no sería básicamente la masa, la diferencia entre las masas de las cosas. O sea, no es el mismo ejemplo una masa que es algo que tiene mucha superficie que algo que tiene poca superficie. Para que ¿alguien puede dibujar una línea acá? Profesor, le escribieron algo ahí en el chat. Sí, ahora vemos el ejemplo de la tiza. Bueno, imagínense que acá hay un trazo. Sí, esto debe tener una forma de dibujar algo. Pero como soy un muerto, no sé cómo es. Con el puntero, creo. Con botón izquierdo. ¿Ustedes lo pueden hacer, no? .
Che, banquen un momento, ¿eh? ¿Ven ahí una línea o no? La verdad es que no, profe. No estás compartiendo Ok. pantalla. O no se ve. ¿Ven ahí? Ahora sí. ¿Ven esa línea que acabo de dibujar? Sí, sí, se ve. Bueno, el ejemplo de la línea es así. Miren esa línea. ¿Ya está? Ujú. Esperen que hay un gato acá. Bueno. Ok. Lo cuento rápidamente con la energía que me queda. Friedman dice, nosotros tenemos la teoría euclidiana. La teoría euclidiana parte de supuestos que son horriblemente irrealistas. Por ejemplo, la teoría de Euclides dice, un punto es algo que no tiene partes. ¿Alguien vio alguna vez un punto en el mundo real? Nunca. Jamás, porque obviamente los puntos reales tienen partes. Sigue diciendo, una línea es una sucesión de puntos, en fin, todas son cosas irrealistas. Y lo que él dice es, este modelo abstracto, muy loco, esta teoría de Euclides, no se aplica de manera directa, descriptiva a la realidad. Y ahí viene el ejemplo del trazo de tiza. Y él dice, suponete que esto es un trazo de tiza. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es esto? Para ciertos propósitos, por ejemplo, si yo quiero dibujar una curva de demanda, yo puedo modelarla como si, repito, como si, enfatizo, como si fuera una línea y diría que estos son más o menos 10 centímetros. ¿Hasta acá se entendió? Sí. A ver si puedo poner acá 10 centímetros. No, no puedo. Bueno. Pero supongamos que nosotros tuviéramos un problema distinto. El problema que tenemos ahora es, yo tengo acá un cuadrado, que lo voy a dibujar acá. Esto es un cuadrado. Y el problema que yo tengo es cuántas de estos trazos voy a necesitar para terminar de colorear este cuadrado. ¿Se entendió ese segundo problema? Sí. Y pregunto, si yo quiero resolver ese problema, ¿cómo lo haría? Bueno, en el secundario o en la primaria, no me acuerdo, nos decían, tenemos que calcular el área del cuadrado. Suponete que esto tenga 10 centímetros y esto tenga 10, el área sería 100 centímetros cuadrados. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Y después lo tendría que dividir por el área de este trazo. ¿Esto se entiende por qué? Sí. Sí, suponete que el área de este trazo sea 1 centímetro cuadrado. Yo para medir el área esa tendría que hacer largo por ancho. Y tendría entonces, diría que esto mide 1 centímetro cuadrado. Y ahí diría que cuántas líneas de estas voy a necesitar para colorear este cuadrado. 100. 100. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí. Para ese segundo problema, yo modelé a la línea como si, repito, como si, enfatizo como si fuera una superficie, no una línea en centímetros. Último caso, suponete que yo soy el dueño de la tiza y quiero ver cuántos trazos de estos se pueden trazar antes de que la tiza se acabe. Para eso, no me sirve la superficie. Necesito saber cuántos centímetros no lineales, no cuadrados, sino cuántos centímetros cúbicos hay metidos en este trazo de acá. ¿Se entendió? Sí. Si yo Sí. determino que esto usa 0,1 centímetros cúbicos, que es una medida de volumen de tiza, y viendo el volumen de la tiza, yo podría saber cuántos trazos de esos voy a poder hacer antes que la tiza se termine. Entonces, la pregunta central es, ¿qué es ese trazo? ¿Una línea, una superficie, un volumen? Depende del problema. Depende del problema. El mercado de taxis de Capital Federal, ¿qué es? ¿Competencia perfecta? ¿Qué es? Depende del problema. Depende del Depende problema. El mercado de gaseosas, ¿qué es? ¿Un duopolio? ¿Monopolio? ¿Competencia perfecta? Depende del problema. Depende del problema. Depende del Y ahí problema. lo El podés mercado de modelizar. trigo, ¿cómo? No, que depende del problema y ahí lo podés modelizar a partir de Sí. eso. Sí, a partir, supuestamente ustedes, diría Prima, están aprendiendo en la carrera un montón de herramientas analíticas para resolver problemas
y después ver, eso es el olfato del economista, dice Friedman, que te permite saber de antemano, o saber más o con alguna, digamos, conjeturalmente, qué modelo o qué herramienta tenés que utilizar. ¿El mercado de trigo qué es? ¿De competencia perfecta, monopolio, duopolio? Depende. Muy bien. ¿Y el mercado de elevadores qué es? Depende también. ¿Y el Todo mercado de depende. cigarrillos? Otra vez depende. Sí. ¿Todo el mundo entendió eso? Pero ¿en qué punto? O sea, eso es así, porque, por ejemplo, el mercado de remeras casi siempre va a ser de competencia perfecta. Bueno, pero suponete que vos querés explicar por qué una remera de Lacoste te sale más cara que una remera de La Salada, ponerlo algo así. Para eso no, sería ridículo suponer competencia perfecta. ¿Se entendió? Claro. El punto es ese, que naturalmente uno tiende a pensar que donde hay muchos oferentes y demandantes, donde pasa todo eso, uno aplica. Pero eso, Freeman dice, eso puede ser útil, pero además tenés que ver el problema que vos querés resolver. No hay una especie como de, no es que los supuestos te dicen necesariamente dónde aplicás un modelo. ¿Eso se entendió más o menos? Ok. Sí, una pregunta. Sí. Ata un poco también con la idea que comenta el texto de Friedman de que los supuestos, de que en definitiva tenés un trade-off cuando hablas de cuando un modelo no predice bien, entre irte o a un modelo que restringe menos, pero predice mejor, y un modelo, o buscar un modelo que restrinja lo mismo, o más o menos lo mismo, y tenga una mejor predicción, ¿no? O va por ahí el tiro, que en definitiva lo que hay que ver es cuando, o sea, ajustar los supuestos al modelo según también uno de los requisitos, que es que comenta, una de las funciones que comenta Friedman de las funciones de los supuestos, que es testear ciertas implicancias de los modelos mediante los supuestos, ¿no? Sí, ahora vamos a ver a eso. Eso tiene que ver con la primera pregunta que aparece acá, que es de verdadero o falso, que dice, Friedman afirma que los supuestos no sirven para nada. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsísimo. ¿Todo el mundo entendió eso? Ujú. ¿Para qué es cierto que no sirven? Para escribir la realidad. Para negar un Y modelo. para testear directamente una hipótesis. ¿Eso se entendió? ¿Puedo repetir eso, profe? Y voy a repetir. Friedman no dice que los supuestos no sirven para nada. Dicen que no sirven para algo específico, que es para saber si una teoría está bien o está mal. No es que vos podés saber si una teoría está bien o está mal viendo lo que supone. ¿Se entendió? Sí. Suponete, ¿cómo sabemos si la teoría de Keynes está bien o está mal? El chabón supuso cosas como propensión marginal a consumir, supuso que hay algo como eficiencia marginal de capital. Nadie ve los supuestos y dice, esta teoría está bien o está mal. ¿Se entendió? Sí. Lo que vemos, la teoría keynesiana se aceptó durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por los supuestos. No, por las No. predicciones. Por la capacidad Básicamente porque predictiva. Porque tenía funcionaba. predicciones, sí, funcionaba, tenía predicciones mejores que las teorías alternativas, bla, bla, esa historia la tenemos todavía que reconstruir. Pero entonces, lo que dice Friedman que es que los supuestos no sirven para testear teorías. No es que vos podéis saber si una teoría está bien o está mal mirando los supuestos. Pero habiendo dicho eso, los supuestos son útiles para un montón de otras cosas. Se le dedica una parte importante del paper para ver para qué sí sirven los supuestos. Pero no digan, por favor, que de acuerdo con Friedman, vos podés suponer cualquier cosa, porque eso es inexacto. ¿Esto se entendió? Sí. Ok. Esta de Popper dice, Popper afirma que las teorías no científicas, es decir, metafísicas, no tienen ningún sentido. Falso. Para mí. Eso es falso. Popper le encantan las teorías metafísicas, dicen, están buenísimas, son las que todos nosotros tenemos en la cabeza. La teoría ortodoxa tiene una metafísica metida. Sí. Sí, tiene una teoría metafísica que tenemos que ver con Adam Smith a partir de la clase que viene, que es muy, muy particular, muy, muy loca, y esa teoría no se puede testear. ¿Eso quiere decir que es una teoría inútil? No, significa que es una teoría metafísica y hay que separarla en principio de una teoría científica. ¿Cuándo una teoría es científica para Popper? Cuando se puede falsear. Cuando es testable, es infalsable, etcétera, etcétera. Bueno, eso se entendió. Pero ¿para qué servían las teorías metafísicas entonces? Y bueno, vos, por ejemplo, tenés en la cabeza una teoría metafísica que te dice que la búsqueda de la verdad es una buena empresa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ujú.
O tenés andá a testear eso. Yo no sé cómo se testea. Yo creo que no se puede testear. O cuando Adam Smith supone que el mundo está hecho como individuos, por individuos como nosotros, andá a testear eso. Por ahí hay otras cosas, como fantasmas o agregados, qué sé yo. Y todas esas partes metafísicas que no se pueden testear de manera directa son, digo, no es que no tienen sentido, son súper importantes. Lo que pasa es que hay que separar eso de teorías científicas. ¿Sí? Sí. Ok. En la metáfora de las hojas del árbol, Friedman dice que cada hoja de un árbol se comporta como si maximizara la luz solar. Verdadero. Esta es una pregunta que es mala leche. Es falsa. Pero entiendo que es medio mala onda. ¿Cuál es el punto de Friedman en ese ejemplo particular? ¿Era que las de abajo maximizaban? No, es que lo que él dice es que Desorden espontáneo. no, que la copa, las hojas en el agregado se comportan como si maximizara la luz solar. ¿Se entendió? Sí. Claro, es Es como un si fuera este empresario supuesto. y este empresario. Sí, a ver, las hojas que no reciben luz, ¿qué hacen? Se mueren. Se mueren. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Y las hojas que van recibiendo más luz, ¿qué pasa? Viven. Viven y crecen más o crecen más ramitas de ese lado, qué sé yo cuánto, pero si vos ves en una cámara rápida cómo se comporta el árbol, uno puede decir que la copa del árbol se comporta como si maximizara la luz solar. Pero esto no es cierto de cada hoja particular. ¿Eso se entendió? ¿Cómo es entonces? ¿Solo las de la copa del árbol? No. Lo que quiero decir con eso es que cuando vos decís que las bacterias se adaptan o que los árboles maximizan la luz solar, etcétera, no estás refiriendo a los individuos. Ese es un proceso que ocurre en el agregado. ¿Se entiende? Ah, ok, que no son la hoja por hoja en particular, sino en el agregado es como que maximizaran, Sí. pero es por Sí, lo que está sobrevivencia pasando del más detrás, apto y todo eso. lo que está pasando detrás es que las hojas que no les toca luz no se pueden mover las chabonas y a esas hojas se terminan muriendo. ¿Se entiende? Sí. Igual que los empresarios que no aciertan con las preferencias ocultas de los agentes, esos chabones quiebran. No es que. Pero bueno, en el agregado, lo que uno puede ver es esas cosas medio locas que llaman la atención en los árboles y en las flores y también en el mercado, de que, no sé, la gente quiere. Hace poco la gente empezó a buscar, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo. Un fruto seco, no me acuerdo cuál es. ¿Y qué hizo el mercado? Aumentó su precio. Y ese precio, sí, pistacho, sí. Ese es el mecanismo que tenemos que ver más adelante, que tiene que ver con la idea de que los movimientos de precios transmiten información, y es que básicamente la gente demanda algo, eso hace que aumente el precio y genere incentivos para que gente en otro lugar del planeta muchas veces empiece a producir por propio interés eso que se demanda. ¿Esto se entendió? Sí. Bueno, ese es como el mecanismo parecido a la copa del árbol, pero eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien y nada por el estilo, sino que es un fenómeno agregado. Pero bueno, nada, léanlo y fíjense a ver si se entiende un poco mejor. Esto, una forma de decirlo es que el entorno adopta pasivamente a los que tienen las características correctas. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, sí. Ok, bueno, es básicamente esa idea. Obviamente que nosotros modelamos eso en nuestro modelo, lo hacemos con un agente representativo que es hiperracional, etcétera, pero eso espero que se vea, no intenta describir al individuo, sino que intenta mostrar propiedades de un sistema. Por eso, en el caso de las hojas del árbol, uno puede modelar una hoja que sea maximizadora de luz solar, pero claramente eso es ridículo si lo pensás de cada hoja, porque la hoja si no recibe luz no hace nada, se muere, sino que es un intento de describir un fenómeno agregado de la copa del árbol, por así decirlo. O sea, no sería los agentes económicos los que maximizan, sino la economía en general. Sí, eso. Después tenemos que sofisticar eso, pero es un primer intento para mostrar que la economía no refiere a individuos, sino que intenta mostrar propiedades de un sistema, que es lo que vamos a hablar también con Adam Smith, etcétera,
que con individuos limitados, tontos y etcétera, emerge a espaldas de ellos un sistema que tiene características distintas. Profe, tengo una consulta con esto. Sí. Con los empresarios en economía sería como suponer de que todos los empresarios están maximizando ingreso marginal con costo marginal. Sí, eso sería, Claramente sí. claramente eso es ridículo, eso no lo hace Claro. ningún empresario, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? La mayoría de los empresarios, sobre todo los innovadores, ¿qué les pasa? Quiebra. Quiebra, ¿sí? Básicamente porque es muy difícil perseverar en el mercado. ¿Y qué le pasa a los que acertaron con preferencias? Básicamente se llenan de plata. ¿Se entendió? Sí. Igual Sí. que las hojas que están en el lugar correcto, se llenan de luz solar, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, explica el criterio de marcación de Popper. Esta es muy fácil. Si la hacen mal, van a estar en problemas. ¿Todo el mundo sabría responder esta pregunta? Toda teoría que sea refutable. Sí, bueno, por favor, denle pelota a esto. Popper dice que una teoría es científica en principio. Recuerden que es esto de en principio. En principio quiere decir que la podés proponer, sí, solo sí, es falsable o refutable. En una de las notas de clase aparece una definición un poco más prolija. Mírenla, por favor, ¿sí? Si alguien la tiene, coméntala en el grupo, así le ahorra trabajo a los demás. Bien. De acuerdo con Friedman, la teoría de la firma neoclásica es buena y no debe ser reemplazada. Falsa. Falsa. Friedman dice la teoría de la firma neoclásica apesta. ¿Se entendió? Sí. ¿Por qué él dice que apesta? Porque es poco qué. Predictivo. No, Porque no es la verdad. no, Poco representativa de la realidad. no. El chabón dice no está buena porque es poco refutable. ¿Se entendió? Ah, ok, ok. Eso es importante. El chabón dice, eso no es algo bueno. Eso es un defecto de la teoría porque es una teoría que es muy poco refutable. Básicamente por esto que yo les decía, de que vos tenés libertad como economista para decir que si usaste el modelo de competencia perfecta y te dio muy mal, ¿qué decís? ¿La teoría está mal? No. No, tenía que No, usar otra cambiás de cosa. modelo. Y eso, dice Friedman, no está bueno porque vuelve a la teoría poco refutable. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se podría decir que es porque prohíbe poco, ¿no? Sí, exactamente, porque prohíbe poco. Pero el chabón dice, sería buenísimo tener una alternativa que sea mejor. ¿Mejor qué quiere decir? Que prediga mejor. Y que Y sea que más sea más refutable. refutable. Sí, dice, sería genial contar con esta alternativa, pero las teorías de competencia imperfecta, que él menciona, las de Chamberlain y Robinson, dice, no son esa alternativa. ¿Por qué? Porque esas teorías no es que tienen poco contenido empírico, sino que tienen nulo contenido empírico. ¿Se entendió? ¿Y qué sería la teoría de la firma neoclásica? Es la que vos aprendiste en micro, competencia perfecta y monopolio puro. Vos esa teoría consta de esos dos modelos polares. ¿Se entendió? Sí. Ok. Lo que él dice es que esa teoría no es buena porque no es muy refutable, pero que es preferible frente a una teoría que es cero refutable. Sí, estamos, creo yo, todos, o yo al menos estoy agotado. No sé si hay alguna duda puntual más o algo así. Sí, Vamos. eso de racionalismo inductivo es lo único que creo que me falta. Creo que no lo entendí bien. ¿Qué cosa? Lo de racionalismo inductivo y eso del círculo que se hace por la ¿Para inducción. qué? Ah, no. Esto tiene que ver con algo que fueron los intentos históricos de justificar la inducción. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Históricamente, la gente hace mucho tiempo que venía, desde la época de Hume, que venía el problema de que no se sabía, todo el mundo veía que el razonamiento inductivo tenía problemas y entonces trataban de resolver esos problemas. Una forma de resolverlo era decir, bueno, nosotros actuamos inductivamente en un caso y nos salió bien. Actuamos inductivamente en el segundo caso y nos salió bien,
y actuamos inductivamente en un montón de otros casos y siempre nos salió bien. ¿Hasta acá se entiende? Sí. De ahí uno puede concluir, podría concluir que siempre que aplicamos un razonamiento inductivo vamos a tener buenos resultados. Eso sería tratar de decir que la inducción, por más que no se pueda justificar, es útil y por lo tanto la podemos usar de manera legítima. Ahí está justificando la inducción Sí. con la propia inducción. Por eso, y entonces la observación que se hace es que ahí estás tratando de justificar la inducción usando la misma inducción, lo cual es un círculo evidente. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ok, sugiero que le pregunten a alguna IA que tengan trilema de Fries, que ahí seguramente esté bien explicado, y eso. Che, las IA, si ustedes se fijan, son buenas para ir haciéndole preguntas, qué sé yo, ya ustedes lo deben saber por una razón generacional, pero bueno, se los comento porque, nada, yo creo que para eso sirven bien. Y profe, la frase una predicción es decir qué va a pasar en el futuro, ¿sería verdadera o falsa? Falsa, es horriblemente falsa. La predicción es decir, si yo hago X, entonces va a pasar Y. No es decir qué va a pasar en el futuro, porque nadie sabe bien qué va a pasar en el futuro. O sea, meterle un shock exógeno al modelo para ver qué pasa. Sí, ustedes lo van a ver en muchos modelos, como a veces estática comparativa, y son preguntas de tipo, sí, Milei, tema del Banco Central, entonces, ¿qué es lo que dice la teoría económica que va a pasar? ¿Se entendió? Sí. O sí, calienta un metal, entonces, ¿qué dice la teoría física que va a pasar? En fin, todo eso. Esas son predicciones. Y lo del jugador de billar, ¿eso sería que el jugador de billar no maximiza, sino solamente sigue su instinto? Si nosotros somos teóricos, podemos modelar. Suponete que vos tenés que construir un juego de estos de PlayStation de un billarista. ¿Ya está? Sí. Al personaje del billarista, vos en tu modelito le darías la capacidad de hacer cálculos newtonianos instantáneos, por ejemplo, de fuerza angular, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Y con eso, tu modelito podría imitar a un jugador experto de billar. Pero ahora vamos al jugador experto de billar, que está jugando ahora en 36 billares y mete todo. Ese tipo, ¿hace esos cálculos? La verdad que no. ¿Sabe física? Probablemente no. Bueno, hasta ahí se entiende, por ahí es un tachero que va y hace 40 años que juega y es un grosso. ¿Hasta ahí se entendió más o menos? Sí. El punto de Friedman es que el jugador de billar experto se comporta como si, repito, como si, enfatizo como si, hiciera cálculos instantáneos y sin costos, como si tuviera todo el conocimiento de las condiciones iniciales del paño, de juego, etcétera, etcétera, cosas que vos te das cuenta que son manifiestamente irrealistas, pero son muy importantes en tu modelito para obtener predicciones que se asemejen, pensamos nosotros, a la realidad. Ujú. Creo que entendí. Bueno, suerte con eso. Danle mucha bola al texto de Friedman con la lucidez que les quede ahora esta noche y mañana. Perdón, Y eso, sí. yo no entiendo si entra o no al final orden espontáneo y todos los temas de la nota de clase 4. No, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, gracias, profe. Hasta Buena mañana. suerte, descansen, estudien y nos vemos mañana a la una a la una, ¿no? Sí. Sí. A la una para el examen. Bueno. Chau, chau. Gracias. Chau, mucha suerte. Ya resuelven Chau, chau. esa pregunta.